Tenemos el Epstein-Barr y citomegalovirus. Estos son virus que se pueden transmitir muchos en los fluidos corporales, como en saliva, como en leche, como en sangre, como en semen. El Epstein-Barr y citomegalovirus normalmente el 90% de la población tiene, por ejemplo, citomegalovirus y Epstein-Barr. Son virus que solo se reactivan cuando hay un proceso de inmunosupresión. Hay una cosa que es interesante, una característica de los virus de DNA que ustedes deben tener en cuenta es que los virus de DNA generalmente, como casi que todos, obviamente, digamos, esto no es una regla con los virus, siempre hay excepciones, pero casi que todo el material genético del virus, del DNA, se une al DNA de las células, está siempre en el núcleo de nuestras células eucariotas. Entonces ellos tienen la capacidad, muchos, que cuando el virus encuentra una dificultad para producir, porque simplemente la célula no tiene digamos, la parte metabólica suficiente para producir el virus, o porque el sistema inmune simplemente está inhibiendo el virus, ese virus de DNA se puede unir a nuestro DNA y quedarse en latencia. O sea, que se queda por muchos años ahí, que es lo que pasa con el Epstein-Barr, citomegalovirus, muchos años. El citomegalovirus puede estar en el DNA de los monocitos y solo cuando existe un proceso de inmunosupresión es que aparece de nuevo el citomegalovirus. Pasa también con el herpes virus, también muchos de los herpes virus, por ejemplo el herpes 1, ustedes ven que las personas, las lesiones herpéticas aparecen generalmente o coinciden con situaciones en las que hay estrés, situaciones en las cuales hay malnutrición, ¿cierto? En algunas situaciones donde el virus tiene la capacidad de reactivarse, vuelve y aparece. Entonces, eso es una característica de los virus de DNA, ¿cierto? Por ejemplo, el virus de la familia del Naviridae, que está principalmente el virus de la hepatitis B, que es el que estamos viendo acá, también tiene la capacidad de unir o fundir su DNA a los hepatocitos, ¿sí? Y estos pueden generar una infección crónica por mucho tiempo, se pueden producir virus de la hepatitis B, precisamente por esa unión con ese DNA, hacer un proceso crónico, pero es principalmente es el daño del sistema inmune a los hepatocitos, principalmente mediado por los linfocitos CD8. Nosotros vimos una clase de inmunología que veíamos que contra los virus es muy importante los CD8 y natural killers para destruir microorganismos intracelulares. Y ese daño continuo de los hepatocitos hace que estas células constantemente se estén proliferando en el hígado y esto va a promover a que más tarde se pueda generar un cáncer de hígado, ¿cierto? Un hepatocarcinoma. Entonces ya hemos visto que esos hepatocarcinomas son delicadísimos porque es una de las primeras causas de muerte en hombres. Aquí llegó más gente. Tenemos también la familia de los papilomavirus que también promueven cáncer. Muchos de estos virus de DNA, muchachos, muchos de los virus de DNA lo que sucede es que ellos, para poder replicarse, el virus necesita una DNA polimerasa, una enzima que va a hacer el proceso de replicación. Lo que pasa es que muchos de estos virus utilizan la DNA polimerasa de nosotros, la DNA polimerasa humana. Y la DNA polimerasa humana, digamos que se produce en grandes cantidades cuando las células quieren proliferar. Entonces, lo que hacen muchos de estos virus, por ejemplo, el caso del papiloma, es promover la proliferación celular de las células que está infectando para producir más DNA polimerasa y de esa forma él poderse reproducir. Por eso es que nosotros tenemos como esas verrugas, precisamente porque está aumentando la proliferación de estas células que han venido infectando, ¿cierto? Aquí más miembros de esos de DNA, algunas características que podemos tener de estos virus de DNA, ¿cierto? Aquí dice, por ejemplo, la naturaleza, que son DNA de doble cadena, ¿cierto? Hay unos DNAs que pueden ser circulares, aquí tenemos simplemente la forma, que si es esférico, que si es icosaédrico. Aquí algo que yo les decía, si este virus tiene la propia polimerasa, o sea, si el virus utiliza la polimerasa humana o él la codifica. Entonces, en este caso, él la produce, o sea, en su material genético, en su DNA, los virus por lo general tienen información para producir su propia DNA polimerasa
y si no producen su propia DNA polimerasa, mire que este es el caso de los polioma o los papiloma, ellos utilizan la DNA polimerasa humana, ¿sí? Son una de las características de ellos. Ahora, algunos virus, de los virus de los RNA, ¿cierto? Entonces, de los Paraximixiviridae, de esta familia que ya ahora pasamos a los virus de RNA, tenemos principalmente los virus de las parainfluenza, que son virus que están asociados también con virus de infecciones respiratorias, ¿cierto? Virus respiratorio sincitial, también son virus que se encargan de enfermedades respiratorias. Ortomixiviridae, pues es también un famosos virus respiratorios, que ya conocemos la influenza, varios tipos de influenza A, B y C, ¿cierto? Aquí también entonces encontramos algunos virus de influencia importante que han afectado a la humanidad, como por ejemplo el H1N1, ¿cierto? Y que seguramente van a seguir saliendo más virus de influencia que van a afectar a la humanidad, porque los virus de RNA, por decirlo así, son un poco más primitivos y tienden mucho más al error. ¿Al error qué quiere decir? Que cada vez que se produce un virus, ellos hacen mutaciones. Ya vamos a hablar un poco cómo suceden las mutaciones. Pero ellos hacen mutaciones de forma tal que cuando el virus sale de la célula, pues es un virus que fue completamente diferente al que entró. Estas mutaciones lo pueden favorecer o no lo pueden favorecer, ¿cierto? Lo que se estima es que más o menos del 100% de los virus que se generan, solo entre el 20% o el 10% de estos van a ser mutación y van a ser efectivos. Casi que el 100% de los virus, perdón, casi que el 80% de los virus, cuando hacen la mutación, estas mutaciones no son efectivas y muchos inclusive, por decirlo así, no llegan a ser infectantes porque simplemente es la mutación una cuestión aleatoria, ¿no? Algunos se van a favorecer, otros no, pero casi que el 80% pierden su capacidad infectiva. Lo que pasa es que solo ese 20 o 10%, pues es que se producen tanta cantidad de virus, ¿cierto? De una sola célula, pues que ese 10%, 20%, pues son los que tienen una gran capacidad infectiva, ¿cierto? De la familia de los coronaviridae, pues tenemos ahora el famoso virus de nuestro famoso coronavirus COVID-19. Ya me imagino que el otro año, cuando actualicen el libro, ya entrará aquí el COVID-19. Pues aquí obviamente el libro tiene una desactualización de 1 o 2 años y pues entran los virus del SARS y el MERS, ¿sí? Pues que ya sabemos que muchos de estos son, digamos, muy parecidos al coronavirus en su material genético. Entonces, de hecho, desde el punto de vista inmunológico, inclusive se estudia mucho desde el punto de vista del SARS, ¿cierto? El coronavirus, por la similitud que tiene con otros virus del SARS desde el punto de vista genético. También tenemos la familia de los Arenaviridae, Rhabdoviridae, donde tenemos principalmente el virus de la rabia, ¿no? Ese virus que es una enfermedad zoonótica, el virus está principalmente en animales como murciélagos y perros pues que no han sido vacunados con el virus de la rabia. El principal riesgo del perro es que si uno no tiene el perro vacunado contra el virus de la rabia, si el perro lo muerde a uno, pues inyecta gran cantidad de este virus. El virus eh, va a infectar principalmente todo lo que tiene que ver con las células que tienen que ver entonces con el sistema nervioso. Si es, por ejemplo, en el pierna donde te infecta, pues infecta las células del sistema nervioso periférico y los virus de la rabia simplemente van a ir infectando todo el sistema nervioso periférico hasta finalmente llegar al sistema nervioso central. Por eso digamos que la rabia es una enfermedad pues, que se va a desarrollar durante años mientras el virus va infectando, como si ir escalando desde la pierna hasta el cerebro, ¿cierto? Hasta que finalmente genera la rabia en humanos, que es prácticamente mortal. Entonces, por eso es que es tan delicado y pues gracias a Dios tenemos ahí a la ciencia más que todo, pues a Dios porque iluminó a los científicos, pero sobre todo a la ciencia porque tenemos vacuna contra el virus de la rabia, ¿cierto? Entonces ese es como el gran problema, por eso hay que estar vacunando a todos nuestros animalitos contra la rabia. De los Flavoviridae tenemos virus como el virus del ébola, ¿cierto? Que ustedes ya conocen un poco, bueno, he escuchado algunos brotes que tuvimos hace unos años en África, principalmente en la República del Congo, que es común, es un virus que inicialmente se encontró en,
en muchos animales salvajes, pues, en gorila, chimpancés, pero fue cuando el hombre entró en esos espacios que se infecta con el virus del ébola. El virus del ébola es tenaz porque en el virus del ébola generamos unas hemorragias internas principalmente porque podemos generar unos ataques al endotelio y una vez que generamos ataques al endotelio pues podemos generar estas grandes hemorragias y vimos entonces cómo se generó un brote, inclusive pues gracias a que la transmisión no es dada principalmente por, por vía respiratoria, pues es un virus que se puede controlar. Recuerden que el solo hecho que el virus se expanda de forma respiratoria, pues eso hace que sea mucho más grave porque va a hacer que el virus se pueda transmitir mucho más fácil si es un virus de contacto directo, como el caso del virus del ébola. Otras familias son los Bungiaviridae, ¿sí? Donde tenemos la encefalitis de californiana, retroviridae, entre las retroviridae es principalmente el virus del VIH, ¿cierto? Reoviridad principalmente los rotavirus que son tan famosos en los niños y en las escuelas porque son encargados de muchos brotes de diarrea y principalmente uno habla pues porque uno habla que estos brotes de diarrea se encuentran principalmente entonces en guarderías pues porque no hay los cuidados adecuados en estas guarderías como tal, los niños pues siempre se están compartiendo las cosas, se están chupando las manos, no se lavan las manos porque muchos de ellos, como dice su palabra, son niños, y esta transmisión es principalmente fecal-oral. Tenemos togaviridae también, ¿cierto? Y tenemos virus flaviviridae. Los de los flaviviridae, pues digamos que los más famosos es el virus del dengue y el virus de la fiebre amarilla, ¿cierto? Algunos exponentes de ellos. Recuerden que en Colombia nosotros tenemos varios tipos de cepas, principalmente dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4 son las principales cepas que tenemos en Colombia. El problema con el dengue es que generalmente nosotros generamos una respuesta inmune frente al dengue 1, generamos anticuerpos. ¿Alguien me colabora? Paula está con el micrófono muy... Paula, la voy a silenciar, bueno. Dale, profe. Listo. Cuando les diga que si me escuchan, me abre el micrófono y listo, y continuamos para quitar el ruido de fondo. De los flaviridae, entonces los virus del dengue, y recuerden que el dengue nosotros podemos generar una respuesta inmune contra el dengue, por ejemplo, tipo 1, generamos anticuerpos. Estos anticuerpos tienen una característica y es que son anticuerpos de tipo no bloqueadores. Eso quiere decir que al yo generar anticuerpos de tipo no bloqueadores, esos anticuerpos se pueden hasta unir al virus, pero no lo bloquean, no bloquean su ingreso. Y de hecho el virus quiere que se generen anticuerpos contra él, porque va a ser una forma como va a infectar más fácil otras células, ¿cierto? Porque una vez que se unen los anticuerpos al virus, el virus puede entrar en otras células a partir de esos anticuerpos que se unieron. O sea, los anticuerpos que se unieron al virus van a permitir la entrada, van a facilitar la entrada del virus a otras células, a otros monocitos, macrófagos, que tienen receptores para esos anticuerpos y permiten la entrada del virus. Es un mecanismo que el virus usa. Entonces, ese es el problema que tenemos con el dengue. Y pues obviamente muchas personas, casi que muchas personas tienen resolución de la enfermedad, pero muchas personas son asintomáticas, pero algún porcentaje pueden sufrir lo que es el dengue hemorrágico, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eso algunas características más de los virus de RNA, que su naturaleza, si es de simple cadena, si es de polaridad positivo, negativo. Casi que todos los virus de RNA van a tener una polimerasa en el virión, o sea, dentro del virión, dentro de la nucleocápside, ya vienen con su propia polimerasa, ¿cierto? Y aquí está diciendo que si ellos son envueltos o no, ¿sí? Y miremos que los RNAs que son negativos, casi que todos por norma son envueltos, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, cómo se ensambla la nucleocápside, una proteína pues que se va organizando y ella se va ensamblando y después simplemente le ponemos el material genético dentro. Nosotros también alcanzamos a ver Profe, Dime. Sí. disculpe una pregunta. Entonces, el dengue, ¿por qué se puede repetir en una persona hasta 3 veces si en el cuerpo pues se generan los anticuerpos? Entonces, o sea,
que ya el cuerpo tiene como esa memoria con respecto a, digamos, a ese dengue. ¿Por qué se vuelve a repetir? ¿Profe, por los serotipos o qué? ¿Por la diferencia de los serotipos? Diana, muy buena su pregunta. De hecho, el dengue, el dengue se vuelve a repetir precisamente por lo que acaba de decir. A pesar de que se generan anticuerpos, se genera una especie como de inmunidad, por así decirlo, humoral. Nosotros ya vimos, por eso vimos la clase de inmunología para ver inmunidad humoral. Nosotros generamos anticuerpos, pero esos anticuerpos tienen una característica. Y esos anticuerpos son de tipo no bloqueadores, no neutralizantes, o sea, que quiere decir que no son funcionales los anticuerpos que nosotros producimos. Lo que va a hacer el virus es que se va a unir de esos anticuerpos, pero estos anticuerpos no bloquean su unión, no son efectivos. Y más bien lo que hace el virus es que cuando está rodeado del anticuerpo, se favorece, porque cuando el virus está rodeado por ese anticuerpo, van a haber otras células del sistema inmune, ¿cierto? Que van a permitir la entrada mediada por esos anticuerpos. Pero ya les explico un poco aquí, de una forma que eso es importante que lo tengan en cuenta, porque es algo con lo que ustedes se van a enfrentar. Además, pues que dengue es una cosa que es completamente endémica en nosotros. En algún momento se llegó a generar inclusive hasta epidemias de dengue, pero digamos que este es el dengue, ¿cierto? Uy, bueno, está horrible. Sí, Ahí están viendo Paint. Hola. sí, Sí, profe. Bueno, entonces yo genero unos anticuerpos, en rojo estos son los anticuerpos contra el virus del dengue, pero estos anticuerpos, les decía yo, estos son de tipo no bloqueadores. O sea que a pesar que se unen, esto no va a impedir que el virus se pueda unir a los receptores, ¿sí? Resulta que las células del sistema inmune, principalmente macrófagos, ¿sí? Tienen un receptor, ¿sí? Que se llama el receptor FC. Este receptor puede unir al anticuerpo por la parte de acá, de esta parte de acá. Entonces, esos virus que tienen anticuerpos, ante lo contrario, ante esto, va a facilitar la entrada del virus a los macrófagos, ¿cierto? Entonces, por eso las reinfecciones es común en el dengue. De hecho, eh, el solo hecho de nosotros ya estar, digamos, inmunizados contra el dengue, generar estos anticuerpos es un factor de riesgo, porque estos anticuerpos, en vez de estar bloqueando el virus, lo que están haciendo es facilitando la entrada del virus hacia los macrófagos, ¿sí? Entonces, por eso es que se pueden dar las reinfecciones. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, esos son los pasos de cómo sucede la replicación viral, dependiendo de si es un virus de ADN, un virus de RNA, ¿cierto? Van a tener unos pasos, estos pasos. ¿Nosotros alcanzamos a ver estos pasos o no, Paula? No, profe. Nosotros quedamos en... No, no. Tenemos que Bueno, dar la séptima. entonces nosotros tenemos inicialmente un reconocimiento de la célula hospedera, ¿cierto? El virus, ya ténganlo claro, el virus infecta solo células de acuerdo a su receptor, ¿cierto? El virus no infecta cualquier célula. El virus tiene un tropismo por su célula, eso es importante que lo tengan en cuenta. El virus solo infecta las células que tiene el receptor necesario para poder que el virus ingrese, ¿cierto? Si él no tiene el receptor, pues no ingresa. Por ejemplo, virus de VIH necesitan que las Profe, células... qué pena. Dime, Te están preguntando algo por el chat. ¿qué están diciendo? ¿A usted o a mí, Paula? A usted. Ah, a Dice, mí. sí, señor, entonces va a reinfección solo se puede dar 3 veces, que si la infección solo se puede dar 3 veces, o en el caso del dengue. Dice Alex Figueroa. ¿Qué dice Alex Figueroa, perdón? Que si la infección solo se puede dar 3 veces en el caso No, 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 de... no, 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 eso no, no. La infección puede aparecer cuantas veces quiera, ténganlo claro. Lo que pasa es que, lo que pasa es que van a depender de las cepas que van apareciendo. Cada vez que vayan apareciendo más cepas, pues uno se va a ir infectando, pero no está limitado solo a 3 veces. No.
No, porque va a depender del sistema inmune de la persona, lo que les decía. Si genero anticuerpos no bloqueadores, anticuerpos que no son de tipo bloqueador, esto va a permitir la entrada o el ingreso del virus. Y si mi sistema inmune genera siempre anticuerpos que no son bloqueadores, generan una inmunidad que no es efectiva, cuantas veces yo me infecte de dengue y tenga esa susceptibilidad inmunológica, pues va a permitir la reinfección. Habrán personas que con el tiempo sí van a ir generando anticuerpos que sí bloqueen específicamente el dengue, pero es que esa es la gran dificultad del dengue, que es muy variable desde el punto de vista inmunológico, por ser un virus de RNA, sus superficies, sus antígenos de superficie siempre están variando, mutando, por eso inclusive ha sido tan duro realizar una vacuna contra el dengue. Entonces, realmente no existe como un número como tal, así que uno pueda decir que solo 3 veces y ya no. Va a depender mucho del estado inmunológico, de la nutrición, bueno, van a haber muchos factores que ya vamos a ver que van a Profe, estar. Dime. pregunta otra vez al Figueroa que por qué el coronavirus sí es reinfectivo, que sí repite la infección. Exactamente por lo mismo, parece que el coronavirus parece ser, hay algunas personas que ya están mostrando que sí pueden generar anticuerpos neutralizantes, pero algunas personas por su variabilidad inmunológica parece que no están generando anticuerpos neutralizantes contra el virus. Entonces, por eso es que ya hay estudios que muestran que el virus puede hacer reinfección. Una persona dice, que ya me curé de coronavirus, vuelve y se infecta otra vez del coronavirus y parece que puede volver a sufrir otra vez la enfermedad, tal vez no en la misma gravedad que la otra vez, pero parece que los anticuerpos que generamos no son anticuerpos completamente efectivos, neutralizantes. Entonces, digamos que eso es algo que está en estudio ahora, ¿sí? Bueno, el virus tiene que tener un receptor para que vayamos avanzando, para poder ingresar. Por ejemplo, en el caso del virus del VIH, él tiene que utilizar el receptor CD4 para poder ingresar. O sea, que ¿quién tiene CD4? Pues principalmente el linfocito CD4, ¿cierto? No cualquier célula tiene un CD4. Eso para que entiendan que los virus no infectan cualquier célula. Por ejemplo, en el caso del dengue, ¿qué células infectan principalmente? Pues inicialmente podemos infectar monocitos y macrófagos, que se van a encargar de llevar muchos de estos virus al hígado, donde terminamos haciendo muchos de los procesos hepáticos que suceden en el dengue también, ¿cierto? Entonces, todas las células siempre tienen que tener un receptor. Este receptor, pues, va a generar el tropismo por el virus. Sí, por eso es que tenemos que en el coronavirus, pues, las células del pulmón son principalmente infectadas porque ahí tenemos unos receptores que son propios para el coronavirus, en ese caso receptor de la enzima de angiotensina 2. Este receptor está presente en los neumocistos tipo 2 que hay en el pulmón y por eso es que el coronavirus le encanta desinfectar el pulmón, porque ahí es un tropismo. Una vez que hay un tropismo, ahí la unión, o sea, la célula induce una endocitosis del virus, o sea, cuando se da la unión receptor del virus, receptor de la célula, se hace una endocitosis, que es lo que estamos viendo acá. Ingresamos el virus dentro, y después de la endocitosis hay un proceso en el cual hay una pérdida de la nucleocápside, que es este cuarto paso. Una vez perdemos la nucleocápside, liberamos nuestro material genético. En este caso, él está dando un ejemplo de cómo este es un caso de un material genético que es RNA de cadena negativo. Entonces lo que va a hacer es que se vuelve cadena positivo para que una vez vuelto cadena positivo puede ser traducido a proteínas. Estas proteínas, dentro de esas proteínas, algunas de estas van a ser esenciales para la replicación del virus. Entonces vamos a replicar nuestro material genético. A partir de este que es positivo, yo lo vuelvo negativo y replico mi material genético y muchas de esas proteínas pues, van a ser esenciales para producir la nucleocápside o producir todas las proteínas asociadas al virus. O, por ejemplo, esas proteínas de superficie que estamos viendo acá también salen de acá. Aquí él está mostrando, como es un ejemplo general, dos formas. Uno, cuando yo estoy generando virus desnudos, que es lo que estamos viendo acá. Cuando es un virus desnudo que solo tiene nucleocápside, entonces el virus desnudo sale y cuando sale él prácticamente puede ayudar a lisar la célula, es una característica de los virus desnudos que lisan la célula cuando sale
Y otra es, tenemos los virus que cuando van a salir, se llevan una parte de la membrana celular, ¿sí? Unos glucoproteínas que él previamente hizo la producción, las colocó aquí sobre la membrana, de forma que cuando sale, roba la membrana. Recuerden que el virus no tiene la capacidad de generar una membrana celular y por eso decimos que esos virus son envueltos. Hay unos virus que pueden entrar por este mecanismo endocitosis, o otro que el virus llega, se une a la membrana celular y hace una fusión y de una libera el contenido. Es como la forma, digamos, general de ver la replicación de los virus. Aquí están todos los pasos. Por favor, recuerden que en la diapositiva que ustedes tienen, al final hay una parte que dice bibliografía, hay un link, ahí está el link para que lean los capítulos de Murray, que son de esta primera parte de los virus, para que eso les quede claro. Ahí es el link. Esto todo es basado en el libro de Murray. Algunas formas como el virus puede entrar, entonces les decía, una es que yo puedo inducir la endocitosis, que esta es la célula, induce a que el virus entre en el citoplasma y después va a liberar su material genético, y otro es simplemente lo que nosotros decimos como la fusión. Hay una fusión, entonces liberamos el material genético, ¿cierto? Esos son algunos ejemplos de cómo funciona el virus con su receptor. Para darles una idea, por ejemplo, el virus de la influenza tiene un receptor que se llama la hemaglutinina, ¿cierto? Esta hemaglutinina se puede unir a unos receptores que hay en las células que infecta. Miren cómo es esa unión, receptor del virus, receptor de la célula. El solo hecho que el virus genera automáticamente esta inducción de esta vesícula, genera la endocitosis, o sea, yo lo traigo para dentro de la célula, ¿cierto? Una vez que está dentro de la célula, está aquí en un endosoma temprano, y después del endosoma temprano, después este nucleocápside se une con la membrana de este endosoma y libero el material genético. Hay unos que en vez de como unirse generan un poro, pero al final la idea es que liberen el material genético. Eso es lo que le importa al virus. Este es el caso del virus del VIH, que se une a los linfocitos CD4, el receptor CD4, y otro correceptor que puede ser, por ejemplo, CCR5. Se une a estos receptores y él, en vez de hacer endocitosis, miren, lo que hace es la unión o una fusión de la membrana celular, ¿sí? Membrana del virus y membrana de la célula libera el material genético, son algunas formas. Estos son algunos estadios pues, que suceden durante el proceso de replicación. Tenemos igual un periodo temprano, un periodo que se llama de eclipse, es que el virus entró en la célula y tiene todo su material genético, pero todavía no se ha empezado a replicar porque se está preparando para la replicación. Y después simplemente hay este periodo de producción que es donde ya empezamos a producir una gran cantidad de virus de la célula infectada. Los virus, dependiendo de su familia, su característica, algunos virus se producen más rápido que otros. Por ejemplo, miren aquí, tiempo en horas después de la infección celular, vemos que algunos virus prácticamente ya en 5 horas ya están liberando una gran cantidad de partículas. Es más, en 10 horas estamos liberando casi más de 100.000 partículas de virus, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, virus que se reproducen muy rápido, como el picornavirus, algunos rhabdovirus, togavirus, son virus que, digamos, infectan de forma muy rápida, se producen de forma muy rápida, pero otros virus como los retrovirus, que es el caso del VIH, se demora más. De hecho, pues ustedes van a ver que el periodo de incubación del VIH puede ser de 1 a 10 años antes de que uno le dé el síndrome que es el SIDA. Entonces, por eso es que esta infección se demora mucho más, es más tardía con respecto a los retrovirus, porque generalmente tiene un material genético que es RNA, mientras pasa a DNA, DNA cuando vuelve y pasa a RNA de mensajeros. Entonces, por la naturaleza del virus, algunos se van a reproducir de forma más rápida y otros no, ¿sí? Estos son algunos de los receptores que les comentaba. Los virus pues tienen unión a estas células en base a sus receptores. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr se une al receptor CD21 de los linfocitos B. El virus de unas proteínas de las superfamilias de las inmunoglobulinas.
Los herpes virus se pueden unir a muchas células, ¿cierto? Que tienen este receptor de Nectin-1 que le permite la entrada de los herpes virus. Mire los virus de la rabia que infectan principalmente estas neuronas que pueden ser de carácter periférico y principalmente entra a través del receptor de acetilcolina, virus de la influencia, células epiteliales que son ricas en ácido ciálico, ¿cierto? Entonces miren cómo los receptores van a definir cómo el virus va a entrar en las células. Si esta célula no tiene este receptor, pues simplemente el virus no los puede infectar. Eso es un ejemplo de cómo hay algunas personas en el África que han tenido una modulación genética en este correceptor del virus del VIH, en el CCR5, yo creo que les comenté alguna vez, hay una modulación de este receptor y simplemente por yo modular este receptor, o sea, el receptor no está presente en esa persona porque hay una mutación en la persona, el virus no infecta a las personas. Hay personas que son, por decirlo así, resistentes al VIH en el África porque han sufrido esta mutación. Claro que es así, es súper pequeño la población, ¿sí? Es como el 0.1% de la población del África la que tiene esta mutación. Entonces, son una forma general de cómo los diferentes virus de DNA y RNA al final terminan produciendo sus proteínas, pues que las proteínas terminan siendo ¿quién? Pues terminan siendo las que terminan formando toda la cápside viral, todo lo que tiene que ver con el virión. Las proteínas son esenciales para que el virus pueda salir a la superficie. Nada sirve ser material genético si yo no puedo producir esas proteínas, que es lo que me va a permitir permanecer, ¿cierto? Por mucho tiempo en otros lados en la superficie. Aquí vemos entonces, por ejemplo, de los virus de DNA, tenemos virus DNA de doble cadena. El virus de DNA siempre para producir, recuerden que esto tiene que ver obviamente con el paradigma de la biología molecular, pues para yo producir proteína, tengo que producir un RNA. Entonces los virus de cadena de DNA, como por ejemplo los herpes virus, los papilomas, aquí están dando algunos ejemplos, van a producir un RNA mensajero. Este RNA mensajero que está en azul quiere decir que es de carga positivo. Carga positivo es que de una se puede leer por los ribosomas y de una podemos producir las proteínas. Entonces, una vez producimos el de cadena positivo, podemos producir las diferentes proteínas y ya podemos liberar el virión. Hay unos que son de cadena simple de DNA, se vuelve una doble cadena de DNA, a partir de esa doble cadena genera un RNA mensajero de cadena positiva y podemos generar las proteínas. Ahora tenemos los virus RNA positivo. El virus RNA positivo de una ya se puede leer, genera una megaproteína, que es lo que estamos viendo acá. A partir de esa megaproteína, unas enzimas lo cortan y generamos otras pequeñas proteínas, que es donde vamos a generar el virión. Interesante es que aquí generamos es una megaproteína que después se cortan en varias otras proteínas. A los virus de RNA negativo, fragmentos varios, cada uno va a corresponder a una de estas proteínas para producir el virus, ¿cierto? Tenemos el caso de los retrovirus, como es el caso del VIH. Es un RNA de cadena positivo que se vuelve DNA positivo, ¿sí? Es un DNA de cadena, de cadena dupla. Generamos algunos RNAs mensajeros y a partir de eso la proteína. Y tenemos un virus que son muy curiosos como los reovirus, que donde tenemos RNA, tanto negativo como positivo, pero aquí no importa si es negativo o positivo, a partir del negativo nosotros generamos RNAs positivos. Estos RNAs positivos van a traducir proteínas. Entonces son diferentes formas de cómo los virus RNAs positivos, negativos y virus de DNA producen estas proteínas, por favor. Revisen bien esto en el libro que yo les pasé. La replicación, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, perfecto. La replicación de los virus de DNA, yo les decía, tiene una característica, es que esta nucleocápside, que es la que estamos viendo acá, generalmente va y se incorpora en el DNA, en el núcleo de la célula. O sea, el virus de DNA tiene esa característica que se incorpora en el núcleo de la célula. Ese material genético, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta
es que el virus siempre quiere replicar su material genético. Entonces nosotros vamos a replicar el DNA, ¿cierto? Es lo primero. Si ese DNA que ingresa se destruye, pues hasta ahí llega el virus, ¿cierto? Y el virus lo que quiere mantener primero es la replicación de su material genético. Entonces, replicamos primero el material genético. Cuando replicamos el material genético, esto le llamamos síntesis de proteínas tempranas, porque lo que vamos a hacer es que vamos a generar un RNA mensajero, que lo que va a generar es unas enzimas, que las enzimas son unas DNA polimerasas, que lo primero que vamos a hacer es replicarnos. Una vez que replicamos el material genético, ahí sí vamos a hacer la producción de los viriones, ¿sí? Ahí sí generamos más proteínas que van a ser propias para generar el virión. El virus generalmente se forma una nucleocápside dentro del núcleo. Dentro del núcleo sale por el retículo endoplásmico, llega al aparato de Golgi, y aquí en el aparato de Golgi él puede obtener algunas glucoproteínas, y a partir de esas, del aparato de Golgi puede salir un virión maduro. O la otra forma es que el virus puede llegar y, como les decía yo, robarse la membrana de la célula, y a partir de eso sale un virus que es maduro. Entonces, del virus de DNA tenemos unos estados tempranos, que es simplemente unas proteínas que van a ayudar a replicar el material genético, y el estado tardío, todo el proceso que estamos viendo de cómo se tienen que generar esas proteínas para finalmente el virus poder salir completo a la superficie. Algunas características. Esos son los virus de RNA positivos. El virus del RNA positivo, bueno, entra, libera su material genético. La característica es que este RNA positivo ya puede ser leído por los ribosomas, ¿sí? Generamos una superproteína, una proteína grandota, y esa proteína se corta, digamos, en dos partes importantes. Una parte de esa proteína van a generar polimerasas. ¿Para qué sirven las polimerasas? Pues para multiplicar ese RNA, ¿cierto? Y otra parte de esas proteínas van a ser importantes para generar el virión, todas las proteínas del cápside y propias del virión, ¿cierto? Esto lo que va a hacer estas polimerasas es que a partir de un RNA positivo, ¿cierto? Yo genero un RNA de cadena negativo, y a partir de este cadena negativo yo lo replico, lo uso como molde o como template para hacer más de cadena positivo, y de esa forma el de cadena positivo poderse insertar en la nucleocápside. ¿Por qué yo hago uno de cadena negativo acá? Pues porque él va a servir como un template, como una plantilla para generar positivos, porque si eres un virus de cadena positivo, cuando sale, tiene que salir positivo también. Entonces lo que yo genero aquí es que a partir de esta cadena negativa, yo solo lo copio, y yo genero varias positivas, ¿sí? Algo parecido pasa con los virus de RNA negativo. El virus igualmente entra, libera su material genético. Lo primero que tiene que hacer el virus de RNA negativo es volverse RNA positivo, se convierte en positivo. ¿Por qué se tiene que convertir en positivo? Porque lo primero que tiene que hacer es producir proteínas que garanticen la proliferación o la multiplicación de ese RNA. Entonces este RNA positivo se va a traducir y va a generar proteínas que van a permitir multiplicar ese RNA. A partir de ese RNA positivo yo genero el RNA negativo, y ese RNA negativo, entonces son como simplemente unas formas de cómo el virus, siendo cadena positivo o negativo, sufren diferentes procesos desde el punto de vista de la biología molecular para poder ellos salir a la superficie, algunas de las características. Esto es algo interesante de los virus. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola. Sí. Esto es algo interesante de los virus, y esto por favor ténganlo muy en cuenta, es que la recombinación de los virus, la recombinación genética, es algo que sucede constantemente en los virus. O sea, las mutaciones que suceden es algo constante, es algo intrínseco, ¿sí? No es que el virus tenga capacidad de mutar, sino que es que ellos, es algo con lo que prácticamente ya está en el nacimiento, por decir así, de ellos, en la información de ellos, ¿no? Es algo que ellos utilizan siempre. Entonces, por ejemplo, las recombinaciones genéticas de los virus pueden existir en varias formas. Una es que yo puedo hacer un proceso de recombinación tal cual y sucede en la recombinación en la biología molecular. Yo puedo tener un virus tipo 1, un virus tipo 2, y estos virus se recombinan, intercambian material genético, ¿cierto?
Y los virus, pues uno puede quedar con con el parte del material genético original y otra parte del material genético del otro virus, de la otra cepa, ¿sí? Entonces, pues se van combinando, se van mezclando y esto se llama una recombinación. Obviamente estas mezclas pues van a hacer lo que les digo, algunos virus pueden ser que sean más patogénicos y otros menos patogénicos, ¿cierto? El ejemplo de la influenza es muy interesante porque la influenza sufre un reordenamiento, quiere decir que un mismo huésped puede ser infectado por un tipo de influenza y otro tipo de influenza, se recombinan los genes y al final podemos generar virus de influenza nuevos. Esto sucede mucho porque, por ejemplo, hay un huésped intermediario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habrán virus de influencia que solo están presentes en los animales, ¿sí? Digamos que solo pueden estar presentes en las aves, y habrá virus de influenza que solo están presentes en los humanos. Por ejemplo, en el caso del cerdo, él pudo haber sido un huésped intermediario, donde el virus de la influencia aviar entró en el cerdo, y el virus humano también entró en el cerdo, ¿cierto? O sea, tenemos dos tipos de influenza, se combinaron genéticamente, y cuando salen, pues salen virus completamente nuevos. Entonces, los virus de la influencia siempre están saliendo virus nuevos, por eso no se aterren que cada 10 años o cada tantos años, pues tengamos un virus de influencia que nos esté atacando simplemente porque esto es algo común, algo con lo que está sucediendo siempre en la naturaleza, el reordenamiento genético. Hay una cosa que se llama también la transcapsidación. La transcapsidación no quiere decir otra cosa más que el virus, les decía, a veces puede sufrir una mutación, ¿cierto? Que hace que ahora su capsid no tenga receptores que pueden unirse a la célula huésped, es este caso. Entonces, pues, cuando llega otro virus que su cápside sí tiene los receptores, este material genético se puede meter dentro de la cápside y generar esto que se llama un pseudotipo, un virus combinado con una cápside de otro virus y material genético de otro, ¿cierto? Y otra cosa que se llama el rescate es que el virus a veces sufre mutaciones y sufre algo que llama una mutación letal, es una mutación que hace que el virus pues definitivamente no pueda seguir adelante, no pueda seguir proliferando porque si yo muto, por ejemplo, una enzima, una DNA polimerasa, muto un receptor, pues no va a dejar que el virus sea infectivo, ¿cierto? Entonces lo que hace es que el virus mutado, cuando se encuentra con otro virus que no tiene la mutación, hace recombinación genética, elimina ese gen que fue mutado para él poder ser rescatar y poder ser infectivo. Entonces, son diferentes procesos de recombinación genética que utilizan los virus para poder ser efectivos, para seguir infectando o para generar inclusive nuevos virus, ¿sí? Eso es probablemente lo que pasó con el coronavirus, ¿cierto? Sospechaba que es un virus que viene principalmente, entonces hablaban, pues todavía no se sabe a ciencia cierta, pero pues se cree que viene principalmente de los murciélagos, probablemente un huésped intermediario fue el pangolín, puede ser que haya estado en contacto con algún otro virus humano, ahora han hecho algún proceso de recombinación y en este momento pues sale el nuevo coronavirus. Entonces estos huéspedes intermediarios, estos mamíferos intermediarios terminan siendo como un laboratorio de cultivo de virus excelente para generar nuevos virus en el planeta. Eso es un poco como un resumen general, pues de que, ¿dónde pueden afectar los virus? Pues donde ustedes se puedan imaginar cualquier parte del cuerpo que se imagine, están en los virus, ¿cierto? Los virus, por ejemplo, pueden infectar piel y mucosas. Entonces tenemos principalmente los virus, por ejemplo, los tipos de herpes virus, por ejemplo, o aquí tenemos el virus de la varicela zoster, pues súper característico en sus lesiones en piel, en la boca podemos tener algunas estomatitis generadas por algunos virus, en el cerebro muy delicado y muy grave las encefalitis que se pueden generar porque pueden llegar a ser mortales estas inflamaciones del cerebro, principalmente porque si el sistema inmune es el que está destruyendo el cerebro, va a ser súper delicado parar con este proceso inflamatorio. En los ojos tenemos algunas conjuntivitis que pueden ser dadas por adenovirus. En la nariz o en el tracto respiratorio alto tenemos, por ejemplo, rinovirus, coronavirus. Coronavirus inicialmente infecta el tracto respiratorio superior, pero después termina yéndose a los pulmones, ¿cierto? En la tráquea, algunos adenovirus, coxsackie virus, ¿cierto? Algunos virus
del tracto respiratorio bajo, como virus de la influenza, algunos virus entéricos, pues que dan diarrea, ¿cierto? El rotavirus, tenemos algunos adenovirus, algunos virus que generan infecciones del tracto urinario, ¿cierto? Entonces tenemos algunos virus principalmente, ojo con esto, con los virus del papiloma, que son virus también asociados a la transmisión sexual, virus que atacan los órganos linfoides, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, pueden generar eso que llaman la mononucleosis y otros virus que pueden atacar los órganos linfoides. Esto es lo que muestra también, y quiero aclarar algo, es que los virus, dependiendo de dónde sea su local de preferencia, pues va a ser la enfermedad, ¿cierto? Si yo tengo un virus que ataca el tracto respiratorio bajo, que es el caso del coronavirus, pues yo voy a tener los síntomas respiratorios, síntomas de dificultad respiratoria, ¿sí? Si es un virus que es de tracto respiratorio superior, pues voy a tener una faringitis que va a ser de característica viral. Si tenemos, pues, que ataca el cerebro, pues los síntomas y signos característicos, por ejemplo, de una encefalitis, por ejemplo, en el caso, que ya lo veíamos, el caso de la varicela, y si es en el hígado, pues el virus, como las diferentes hepatitis, la A, la B y la C, pues van a generar esos problemas hepáticos. Entonces, donde el virus haga la infección, pues precisamente ahí vamos a generar esos síntomas tan característicos. ¿Me escuchan? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Bueno, entonces la enfermedad viral, aquí lo dice muy claro, pues va a estar dado principalmente primero de la naturaleza de la enfermedad, va a estar dado entonces cuál es el órgano target o objetivo, pues obviamente si mi órgano es un hígado, pues entonces yo genero una hepatitis, ¿cierto? Pues mi órgano es el riñón, pues yo genero una nefritis, sí, dependiendo de dónde es mi órgano, pues va a ser la enfermedad. Pero además la severidad de la enfermedad va a estar dada principalmente por procesos inmunológicos, ¿cierto? Principalmente porque es el propio sistema inmune que está atacando el órgano que lo está destruyendo para obviamente destruir el virus, pero por ahí derecho destruye nuestro órgano, que es lo que sucede mucho con la hepatitis. Obviamente la severidad de la enfermedad va a estar dada también por los procesos de nutrición, por la edad del paciente, por si hay o no comorbilidades, ¿cierto? Que eso sí que lo estamos viendo el coronavirus, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con algún histórico de alguna comorbilidad, pues la enfermedad va a ser mucho más grave para ellos, ¿cierto? Estos son los diferentes pasos en los cuales el virus puede entrar en una persona. Primero hay la adquisición, o sea, yo adquiero primero el virus hace una replicación en un sitio primario. Entonces, por ejemplo, el coronavirus, el virus no llega de una, digamos, al pulmón, sino que él hace una infección primaria, principalmente, digamos, en el tracto respiratorio superior. Entonces, una vez hace esa infección primaria, pues se produce gran cantidad de virus para poder ahí sí después hacer la infección de su órgano target, ¿cierto? Después de eso hay algunos mediadores innatos, hay alguna activación innata que puede evitar, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que realice la infección secundaria, pero pues esto no sucede, se liberan aquí los famosos interferones alfa y beta, pero esto no termina impidiendo la replicación del coronavirus. El virus se sigue replicando y el periodo en el cual el virus se replica lo llamamos el periodo de incubación, es el periodo, su palabra lo dice, incubación, el periodo en el cual el virus está reproduciendo. Por lo general es muy raro que nosotros tengamos síntomas en este periodo de incubación. Una vez que tenemos gran cantidad de estos virus, ya vamos a nuestro órgano secundario, nuestro órgano target, en el caso del coronavirus, el pulmón, y ahí sí ya generando todos los síntomas propios. Esos síntomas propios del órgano target van a ser generados por la respuesta del huésped, es el propio sistema inmune quien termina generando los principales síntomas de nuestro órgano diana o target. Por ejemplo, en el pulmón, pues es el propio sistema inmune que está liberando una gran cantidad de citocinas y especies reactivas de oxígeno que terminan afectando el pulmón, ¿cierto? Si esto no se controla, si nuestro sistema inmune no lo controla, pues el virus sigue propagándose, y cuando la persona está en esos estados sintomáticos, perdón, es donde más contagiosos son. Entonces, por eso es que decimos que en los casos de las personas con coronavirus,
cuando están en el proceso infeccioso respiratorio, cuando ya empiezan a mostrar los signos respiratorios, donde más viriones se está liberando al exterior. Es la fase más contagiosa de estas personas, ¿cierto? Y tenemos también finalmente la resolución, pues que si el paciente tiene un sistema inmune adecuado, pues resuelve la enfermedad. Si no tiene un sistema inmune adecuado, persiste la infección y pueden llegar a generar infecciones crónicas, que es lo que sucede con el virus de la hepatitis B, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tener que durante la adquisición tenemos un periodo que se llama prodromo. El periodo prodromo es que algunas personas pueden inclusive llegar a presentar una especie de fiebre leve, algunos síntomas, pero no son indicativos de que tenga una infección viral. Después puede tener síntomas de la infección primaria, del sitio primario, por ejemplo, en el caso de coronavirus en el sitio primario del tracto respiratorio superior, muchos pacientes están mostrando que tienen anosmia, ¿no? Que pierden el olfato, ¿cierto? Algunas personas muestran, por ejemplo, signos de rinitis en ese sitio de infección primaria, y después viene el sitio de infección secundaria, que ya es propiamente el pulmón, en donde usted va a encontrar los síntomas que tienen que ver con los síntomas respiratorios, o lo otro es que el virus hace la infección primaria, pero porque mi sistema inmune lo detiene y yo me curo, ¿sí? Por eso es que hay muchos pacientes que son asintomáticos del coronavirus. No llegan ni siquiera a la fase secundaria, porque muchos, si bien el virus entró en el tracto respiratorio superior, el sistema inmune fue tan efectivo que la persona no llega a generar los síntomas respiratorios. Eso es más o menos como lo que sucede con los virus. Esto un poco lo que les comentaba, es el quien termina generando la patogénesis viral, o sea, cómo yo termino destruyendo estos tejidos que los virus afectan, es principalmente por varios factores. Uno es porque el virus, cuando él sale, es el caso, por ejemplo, de las infecciones líticas, cuando él sale genera apoptosis. Los virus desnudos, cuando salen de la célula, la revientan, literalmente revientan estas células. Los virus envueltos generalmente generan una infección no lítica, o sea, que no destruyen esta célula y generan una infección que es persistente o latente, ¿no? Infecciones que pueden permanecer por mucho tiempo ya que ellos no dañan la célula. Ahora, ¿cómo esas células se destruyen? Las células que los virus atacan. Una es porque el sistema inmune lo reconoce y lo terminan destruyendo, ¿cierto? Eso es algo que estamos viendo. Y otra además es que muchos de estos virus lo que hacen es que la célula no está usando las proteínas, no se están generando las proteínas propias de la célula, sino que toda la maquinaria celular se está utilizando para producir virus. Entonces tenemos, por ejemplo, inhibición de proteínas propias de la célula y eso obviamente lo termina matando. O tenemos inhibición, por ejemplo, de DNA, RNAs celulares que son importantes para los procesos celulares, pero los virus son pues como tan conchudos que terminan utilizando toda la maquinaria de la célula y pues la célula necesita también hacer sus procesos naturales, sus procesos metabólicos y terminan muriendo a causa de esto, ¿cierto? Entonces, eso también es un ejemplo de cómo tenemos virus que son virus oncogénicos. Un virus oncogénico es un virus que induce a la producción de cáncer. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que una célula normal está en equilibrio, ¿cierto? Y normalmente hay unos factores que ayudan al crecimiento celular y hay otros como que los frenan el crecimiento celular, entre ellos uno muy conocido es el P53, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer los virus? Muchos de ellos pueden modificar esto, que es un freno. El P53 es un freno. Entonces, si yo modifico el freno, yo lo altero, la célula ya tiene vía libre para seguir creciendo como quiera y seguir proliferando. O lo contrario, algunos virus pueden aumentar estos factores de crecimiento, pueden aumentar la producción de hormonas, la producción de factores de crecimiento, que hacen que la célula empiece a proliferar, ¿cierto? Y esto genera los famosos cáncer asociados a los virus, entonces por eso decimos que son virus oncogénicos. Algunos virus oncogénicos son el virus del papiloma, que ya lo saben que pueden generar cáncer de cervix, ¿cierto? Y algunos virus, por ejemplo, como los hepatitis B, que pueden generar cáncer, ¿sí? Hepático, o hepatitis C también puede generar cáncer hepático. Ellos pueden inducir algunos tipos de Epstein-Barr, virus de Epstein-Barr pueden inducir algún cáncer asociado principalmente con linfocitos B.
Entonces los virus siempre pueden estar generando tipos de cáncer. Esto es un poco lo que les decía, es decir, cómo el sistema inmune puede generar diferentes reacciones inmunológicas y terminar atacando nuestros órganos, y eso pues es prácticamente parte de la destrucción. Esto, para ir finalizando, lo que muestra es que los virus pues pueden generar infecciones de varios tipos. Nosotros podemos generar infecciones agudas, donde lo azulito representa la replicación viral y como en verdecito el proceso de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, algunos virus respiratorios, pues va a empezar la replicación del virus y al final nosotros tenemos la enfermedad y tenemos la resolución de la enfermedad, entonces se deja de replicar. Virus que pueden tener una infección aguda y después esto se puede complicar, entonces tenemos el episodio de la enfermedad, el virus cae, pero digamos que el virus permanece, por así decirlo, en la persona y puede tener otro episodio más adelante, más crónico, una complicación donde el virus puede aparecer. ¿Por qué puede aparecer? Pues por cosas como que el sistema inmune de la persona decayó, procesos de malnutrición, el virus puede volver a generar una enfermedad. Un virus que puede quedar latente, por ejemplo, el virus de la varicela, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro proceso de varicela normal. Cuando nos dio de niños, el virus puede seguir dentro de nosotros, en el material genético se unió a nuestras células. Después, cuando el sistema inmune cae, podemos tener otra vez la presentación de la varicela zoster, ¿cierto? Esa forma de culebrilla que ustedes llaman, o que algunas personas conocen con esa forma, puede aparecer más adelante, más tardíamente, porque el virus apareció latente. Virus que genera una infección crónica, esta es la replicación del virus. Virus de la hepatitis B, genera la enfermedad y pueden permanecer el resto de su vida generando la infección hepática. Pueden generar, o sea, yo pasé la enfermedad y puedo estar de forma sintomática y el virus sigue replicándose silenciosamente y por eso pues es el gran riesgo de generar hepatocarcinoma. Y algunos virus también que generan unas infecciones crónicas con algunos virus del VIH, por ejemplo, donde nosotros tenemos un episodio agudo. En el caso del VIH es muy raro que en el episodio agudo ni siquiera tenemos síntomas, sigue la replicación hasta que finalmente se presenta la enfermedad. O sea que son varias formas como se puede presentar. Los periodos de incubación de los virus pueden variar, por ejemplo, la influencia es de 1 o 2 días, o sea, mientras el virus se replica y aparece después la enfermedad, ¿cierto? Los periodos de incubación pueden ser tan largos como en años, por ejemplo, el virus del VIH, 1 a 10 años para que se genere VIH. La rabia, imagínate, se demora más o menos de 30 a 100 días, ¿sí? Las hepatitis también son de 15 a 40 días, 50 días, o sea, son periodos de incubación muy grandes, como hay periodos de incubación que son muy cortos, ¿cierto? Del famoso coronavirus, del nuevo coronavirus, pues decimos que el periodo de incubación puede ser hasta de 15 días, ¿sí? El promedio es más o menos 7 días, la persona después de que tuvo contacto con el coronavirus, el virus empieza a reproducir tracto respiratorio superior, se demora aproximadamente 7 días para que se genere una carga viral suficiente para que el virus vaya a los pulmones y ya pueda generar la enfermedad propia del virus. Entonces, los periodos de incubación son los periodos que se usan de replicación. Generalmente en esos periodos la persona es completamente asintomática porque simplemente lo que está haciendo el virus es replicarse hasta que finalmente alcanza su órgano target, ¿cierto? Para finalizar, eso es algo que quiero que tengan en cuenta, que son aspectos epidemiológicos del virus. Entonces, ¿cómo es la transmisión de los virus? Pues hay todo el tipo de transmisión que se puedan imaginar. Aerosoles, que es el caso del coronavirus, ¿cierto? Por medio de microgótulas que se dan cuando la persona estornuda. Por el agua o alimentos contaminados, donde hay una infección oral fecal, ¿cierto? Entonces, principalmente aquí pueden estar los rotavirus, por eso es la importancia de que los alimentos se estén lavando bien, de que el lugar donde uno va a comer existe una buena higiene, no solo los alimentos, sino en las guarderías, donde muchas veces no se le pone cuidado a los niños, entonces van todos a un mismo baño, el baño no se limpia, o los niños en las manitos no se limpian bien las manos, y en la materia fecal que hay microscópicamente en las manos, pues ahí pueden estar los famosos rotavirus. Por eso es que es tan común esas diarreas en los niños. Los fómites, ya lo decíamos que es principalmente cuando es ropa, son cosas, ¿no? Los virus desnudos tienden a permanecer mucho en los fómites porque son resistentes a la desecación, eso lo vimos en la clase pasada. El contacto directo,
Algunos virus necesitan de contacto directo, como saliva, semen. Por ejemplo, virus de la hepatitis B necesitan que exista contacto directo. Algunos virus son de contacto sexual, como clásicamente el virus del VIH. El virus de la hepatitis C también es dado por contacto sexual. Transfusiones de sangre, sí, pues que tenemos que casi que todos los virus que generen una viremia, hepatitis B, hepatitis C, virus del VIH, sí, todos los virus que pueden alcanzar la sangre, pues pueden transmitirse por transfusión. Zoonosis es un virus que se transmite pues por un animal, ¿no? Entonces una zoonosis típica es dengue, ¿no? Que es producida, pues, transmitida por un artrópodo. ¿Quién es ese artrópodo? Pues Aedes aegypti. Sí, entonces, pues, ¿qué sería lo ideal con el dengue? Pues controlar el artrópodo, controlar el Aedes aegypti, ¿cierto? Y entonces tenemos también, pues, algunas cosas genéticas, como la transmisión vertical de madre e hijo. Es el caso, por ejemplo, del VIH. La mamá infectada con el VIH se la puede pasar al hijo. Inclusive ahora, con el coronavirus, también se sospecha que puede haber transmisión vertical. ¿Cuáles son factores de riesgo para los virus? Pues la edad, ¿cierto? La salud, el estado inmune, la ocupación, no es lo mismo, ahora sí que con el coronavirus, no es lo mismo el factor de riesgo que tiene una persona de la salud que una persona que no trabaja en el área de la salud ahora con el tema del coronavirus, los históricos de viaje, sobre todo a los lugares que son endémicos para ciertos virus, los estilos de vida. También es importante tener en cuenta algunas personas que somos seronegativas, por ejemplo, en el caso del coronavirus, pues un factor de riesgo es que nosotros nunca estuvimos en contacto con el coronavirus, somos seronegativos para el coronavirus, y hasta que no exista la vacuna, pues esto va a generar un factor de riesgo. Por eso es que es importante pues, que las personas estén vacunando contra todos los virus a los cuales existe la vacuna para generar esta protección. El área geográfica, parece muy curioso, pero hay países, por ejemplo, que no tienen dengue. Hay países que nunca han sufrido de dengue o enfermedades asociadas a muchas que tienen que estar asociadas con la línea del Ecuador. Nosotros en Colombia, por estar sobre la línea del Ecuador, aquí prácticamente crece todo. Crece hasta lo que no tiene que crecer. Entonces aquí tenemos mosquitos, tenemos artrópodos, tenemos todos los tipos de animales que nos podamos imaginar, y por eso es, digamos que casi que todas las enfermedades virales nos pueden dar a nosotros, por estas cuestiones que tienen que ver con cosas geográficas, ¿cierto? Obviamente hay lugares, hay sitios donde algunas enfermedades son endémicas, entonces pues por eso es un factor de riesgo también estar en algunos lugares donde hay infecciones endémicas, como en el caso del MERS, que se dio, por ejemplo, en las regiones que tenían que ver entonces con algunas regiones del África, entonces pues son factores de riesgo que pueden ser allá. Y los modos de control, pues ustedes ya conocen la cuarentena, ¿cierto? Todo el mundo, todos la estamos conociendo ahora. La eliminación del vector en el caso de la zoonosis, la inmunización, ¿sí? Que es transmitir o pasar, hacer transferencia pasiva de anticuerpos. Ustedes ya saben que es transferencia pasiva de anticuerpos, ya lo vimos. La vacunación, pues ojalá la vacuna, todos estamos yendo atrás de la vacuna del coronavirus, generar un tratamiento, no tenemos tratamiento contra el coronavirus, y la educación, eso es fundamental. Por ejemplo, ahora en época de pandemia, pues la educación, que las personas usen su tapabocas, que se limpien las manos para usar las medidas de prevención. Bueno, aquí siguen unas cosas del diagnóstico, pero no lo vamos a tocar para que finalicemos. Solo quiero resaltar del diagnóstico es que la mayoría de virus se diagnostican por PCR en tiempo real, que es lo que se está usando para el coronavirus, o por ELISA, que es donde nosotros podemos medir los anticuerpos IgM, IgG. Eso es prácticamente como los métodos de diagnóstico, digamos, más utilizados. Y para finalizar obviamente el diagnóstico va a ser dado de acuerdo a la muestra de donde el virus se encuentra principalmente. Pues si yo tengo un virus del tracto respiratorio, pues ¿cuál va a ser la muestra? Pues yo puedo hacer una muestra en nasofaringia, por ejemplo, o puedo hacer un lavado broncoalveolar, y es así como yo puedo conseguir el virus. Si es un virus que genera una infección gastrointestinal como los reovirus o los rotavirus, pues es en la materia fecal donde yo tengo que buscar el virus, ¿cierto? Si yo tengo algunas lesiones que son vesículas, que es el caso de los virus de la varicela zoster, pues en la vesícula yo puedo tener el virus. Algunas infecciones maculopapilares, propiamente en la lesión maculopapilar no, pero nosotros podemos ir a algunos lugares donde el virus puede estar presente, como por ejemplo en el recto, y ahí podemos hacer muestras. Por ejemplo, si el virus ataca el sistema nervioso central, meningitis, ¿cierto? Una encefalitis, pues yo busco ese líquido
cefalorraquídeo el virus, ¿sí? Y así sucesivamente son los lugares donde yo voy a ir buscando estos virus, ¿sí? Aquí los dejo, vea, con una imagen muy bonita del coronavirus, y esto para explicarles que hay unas glucoproteínas en la superficie, y miren el momento en el cual sale el coronavirus, se lleva las glucoproteínas de la superficie, y aquí generamos una típica fotografía de un coronavirus. Listo, muchachos. Listo, profe. Nos vemos en 8 días.